Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a proceder a contarles cuáles han sido los últimos movimientos que han realizado los equipos más importantes de la Liga de Arabia. Porque más allá de lo que sucedió en el principio de este mercado, con la llegada de Benzema, con la llegada de Kanté y con el arribo de algún otro jugador importante, con el correr del tiempo y mientras fue avanzando el periodo de transferencias en el fútbol europeo, fueron cada vez más los jugadores, ya no que estén a punto de retirarse, sino futbolistas que verdaderamente estén y que están hoy en un primer nivel mundial, los que han llegado a la Liga de Arabia como para jerarquizar la liga y que obviamente en cuanto a lo económico les da un beneficio muy superior a lo que estarían ganando en cualquier conjunto del fútbol europeo. Por eso mismo en este video vamos a estar repasando las últimas incorporaciones, algunas de ellas muy importantes, de algunos jugadores verdaderamente históricos y que han tenido un recorrido en Europa muy pero muy importante y que finalmente han decidido, no sabemos si ponerle punto final a su carrera en Arabia o si en definitiva esto solo es un paso para en algún momento dentro de un par de temporadas volver a Europa con una economía más asegurada, pero en definitiva con un proyecto deportivo que obviamente es muy distinto al que tuvieron en estos últimos años. Empecemos. Y vamos a comenzar justamente con el equipo que ya tiene a Cristiano Ronaldo entre sus filas. El Al-Nassr fue el pionero de las contrataciones de las máximas figuras europeas cuando ya a finales del año pasado, cuando Portugal había quedado eliminada del Mundial de Qatar y Cristiano tenía que definir su futuro, terminó contratando a la estrella ganadora de 5 balones de oro. Sin embargo, y más allá de que en ese receso en cuestión no incorporó a ningún futbolista más, en este mercado de pases volvieron a sacar la billetera para ofrecer contratos millonarios a sus nuevos jugadores. Hay que tener en cuenta, en general, que los equipos de Arabia no son de gastar tanto dinero en fichajes en sí, sino que la mayor suma, el mayor gasto va destinada a los contratos individuales de cada uno de los futbolistas. Sin embargo, el Al-Nassr sí se dio el gusto de hacer algunas compras bastante interesantes y obviamente la más importante de todas es la que ven en pantalla. Incorporaron a Sadio Mané, atacante senegalés de 31 años que tuvo una floja temporada en general en el Bayern de Múnich de Alemania luego de haber salido del Liverpool, donde fue uno de los futbolistas más importantes no solo en el último tiempo sino toda la historia del conjunto de los Reds. Llegó a Alemania, no le fue bien no solamente en lo futbolístico sino en lo extra futbolístico donde tuvo inconvenientes y ahora su nuevo arriba al fútbol de Arabia espera darle un salto en cuanto a lo económico. Mané llega no para ponerle un punto final a su carrera, porque con 31 años todavía tiene un par de temporadas más para jugar al fútbol sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, sabe que luego de su última temporada floja en el Bayern de Múnich, no iba a ser fácil que algún otro equipo del viejo continente lo comprara. Por eso mismo, decidió hacer las valijas rumbo a Arabia, donde el Al-Nassr pagó 30 millones de euros al equipo alemán para hacerse con sus servicios. Además de Sadio Mané, el Al-Nassr terminó adquiriendo a Seko Fofana, futbolista que jugó la última temporada en el Lens de Francia, el equipo revelación del último año en la Ligue 1. Recordemos que terminó segundo a tan solo un punto del Paris Saint-Germain, y también incorporó a cambio de 7 millones de euros al lateral izquierdo brasileño del Manchester United, Alex Telles. Estos son los 3 refuerzos más importantes que ha tenido este conjunto en este mercado de pases en cuestión, que con los futbolistas que ya tenía anteriormente, sumados obviamente también a Cristiano Ronaldo, que fue el gran fichaje árabe, esperan tener una temporada en la cual puedan volver a pelear en los primeros puestos. Recordemos que su rival, el Al Hilal, que es de quien voy a hablar ahora, estuvo muy por encima en los últimos años y es por eso que el Al-Nassr debe volver a ponerse a punto para pelear absolutamente todas las competencias. No solamente todos los certámenes que se juegan en el fútbol árabe, sino también todos los torneos continentales. Sé que dije que en la mayor cantidad de los casos
los equipos árabes no gastan dinero en fichajes, sino más que nada usan todas las cifras elevadas para pagar los contratos de los futbolistas. Sin embargo, el Al Hilal ha gastado verdaderamente una millonada en fichajes, y de hecho hace un par de días se dio a conocer la compra más cara en la historia del fútbol de Arabia. El Al Hilal le pagó 60 millones de euros al Zenit de San Petersburgo para incorporar al brasileño Malcom, aquel que había tenido un paso fugaz por el Barcelona y que también jugó en el fútbol italiano. Anteriormente habían adquirido por 55 millones de euros al portugués Rubén Neves, que viene del Wolverhampton, equipo que disputa la Premier League, a Sergej Milinković-Savić a cambio de 40 millones de euros, que llega proveniente de la Lazio de Italia, a Kalidou Koulibaly, que llega desde el Chelsea a cambio de 23 millones de euros. Estamos hablando de casi 150 millones de la moneda europea en 4 refuerzos. Es cierto, de primer nivel. Hay que tener en cuenta que estos futbolistas han jugado en equipos muy importantes del viejo continente en los últimos años. Hay que tener en cuenta que hace aproximadamente 2 meses y medio, estamos hablando de a mediados de mayo, este conjunto árabe era el que le había ofrecido a Lionel Messi un contrato de 400 millones de euros para que vaya a jugar allí al menos 2 temporadas. Sin embargo, el futbolista argentino decidió encaminar su final de trayectoria como futbolista en la MLS poniéndose la camiseta del Inter de Miami. Sin embargo, ¿qué significa esto? Que el Al Hilal tenía un dinero de sobra, no solamente para realizar contratos, porque a ningún jugador le iban a dar 400 millones de euros como a Messi, pero en definitiva tenían dinero de sobra para incorporar muchos futbolistas, y por eso mismo trajeron 4 jugadores de bastante renombre. Es cierto, quizás ninguno en la última temporada haya sido considerado un top mundial, pero aún así está claro que son 4 futbolistas importantes, que 3 de ellos, con excepción de Malcom, han estado en la última Copa del Mundo de Qatar representando a sus respectivas selecciones y que ahora están buscando un objetivo más ligado a lo económico que a lo deportivo. Vamos ahora a hablar del Al-Ittifaq, que hizo una de las sorpresas de este mercado de pases contratando a un histórico de la Premier League como lo es Jordan Henderson. El mediocampista debía salir del Liverpool en este mercado de pases si los Reds querían tener algún rédito económico por su transferencia. Hay que tener en cuenta que Henderson es un futbolista ya de 33 años, y si bien es cierto que Jürgen Klopp, el entrenador del conjunto británico, quería retenerlo porque ya con la salida de Fabinho y anteriormente también la partida de Milner iba a tener que rearmar toda la mitad de la cancha. Sin embargo, el deseo de Henderson en esta oportunidad era por fin abandonar el conjunto de Liverpool, teniendo en cuenta que la próxima temporada no iban a disputar la UEFA Champions League y obviamente quería tener otro desafío en su carrera futbolística. Es por eso que el Al-Ittifaq terminó pagando 14 millones de euros, un número no tan elevado, pero sí es una cifra importante por un futbolista de 33 años que a mediados del año que viene iba a quedar libre con el pase en su poder. Es cierto que después no hizo grandes erogaciones de dinero en este mercado. Se puede hablar de la incorporación de Moussa Dembélé, atacante que se desempeñó en la última temporada en el Olympique de Lyon, aunque vino a coste cero, es decir, no tuvo que poner ni un solo euro ni un solo dólar por el coste de ese traspaso. El Al-Ittifaq no es de los equipos considerados a ser candidatos para ganar la Liga de Arabia, ni tampoco para ser uno de los animadores a nivel nacional. Sin embargo, con este gasto de Henderson tienen en mente de cara al 2024 sí hacer uso de una mayor suma de dinero, pero para eso quieren que en estos 6 meses el equipo logre tener una mayor relevancia. Está claro que está muy lejos de los dos que mencioné en primera instancia, es decir, del Al-Nassr y del Al Hilal, pero esperan que con Henderson puedan empezar a dar un salto más importante. Así como Cristiano Ronaldo fue el primero que llegó al Al-Nassr y eso posibilitó las llegadas de otros jugadores, así como el Al Hilal le iba a ofrecer un contrato millonario a Messi y eso posibilitó las llegadas de otros futbolistas, esperan que con Henderson, que si bien está claro que no está a la altura de Messi y de Cristiano, ha sido un exponente histórico de la Premier League durante la última década, y por eso mismo así el jugador
logra tener un buen nivel y eso eleva la vara del Al-Ittifaq, esto podría hacer que en el siguiente periodo de transferencias puedan llegar más figuras internacionales. Vamos ahora a hablar del Al-Ahly, que contrató nada más y nada menos que a Riyad Mahrez, el argelino que ha tenido un nivel superlativo durante los últimos años en el Manchester City, pero debido a que en el último tiempo Pep Guardiola, el entrenador del último conjunto campeón de la Champions League, no lo consideraba titular, el africano ya ha decidido a sus 32 años dar un salto más económico que futbolístico en su carrera. Ha llegado a este club a coste cero, el Al-Ahly no ha pagado ni un solo euro para contratar a este futbolista y tampoco, por ejemplo, ha pagado nada para incorporar a un atacante que ya había incorporado hace bastante, un mes aproximadamente a principios de julio, que fue Roberto Firmino, que acabó su contrato con el Liverpool y lo contrataron sabiendo que el jugador no tenía ningún inconveniente de ir a este fútbol exótico cuando todavía no se habían anunciado una gran cantidad de fichajes para la Liga de Arabia. Donde sí el Al-Ahly hizo un gasto en cuanto a transferencias fue que le pagó 28 millones de euros al Newcastle, conjunto que es considerado uno de los más ricos del mundo y que justamente el gobierno de Arabia está metido en las negociaciones del equipo considerado más rico del mundo por el futbolista Alan Saint-Maximin. El atacante por afuera de 26 años sorpresivamente deja el equipo inglés para irse a jugar a este Al-Ahly. ¿Por qué digo sorpresivamente? Porque el Newcastle había clasificado para la UEFA Champions League. Es cierto que Saint-Maximin no había sido titular en el cierre de la temporada, pero la realidad es que ahora un Newcastle con doble competencia, o 3 o 4 dependiendo de si sí o no, en las competiciones locales, es decir, en las copas inglesas, habrá que ver si no le queda corta la plantilla. Y el número parecería ser muy poco. Es cierto que a mediados del año que viene iba a quedar libre con el pase en su poder, por lo que sí o sí tenían que transferirlo ahora o en el siguiente mercado de pases. Y teniendo en cuenta la buena relación seguramente que hay entre los directivos del Al-Ahly y los máximos exponentes de la dirigencia del Newcastle, no hubo ningún inconveniente en hacer este traspaso. Volviendo a Riyad Mahrez, está claro que, si bien es cierto que todavía tiene para 3 o 4 años más en cuanto a su carrera futbolística, ha dejado definitivamente de pertenecer a la elite de la Premier League, después de haber ganado la liga inglesa con el Leicester y después de haber tenido unos años dorados consiguiendo la Champions en la última temporada con el Manchester City, ha decidido dejar el fútbol de primer nivel mundial para pasar a esta liga árabe. Y para finalizar vamos a hablar de un equipo y de un jugador que mencioné antes en este video cuando estaba hablando de Henderson, porque es otro futbolista que tuvo un paso excepcional por el Liverpool. Estamos hablando del brasileño Fabinho, que ya ha sido confirmado como nuevo jugador del Al-Ittihad. Y no va a ser poco lo que pagará este conjunto árabe en definitiva por el mediocampista sudamericano, porque serían alrededor de 45 millones de euros los que le entrarían al Liverpool por la transferencia definitiva de Fabinho. Hay que tener en cuenta que el Al-Ittihad ya hizo un gasto importante, quizás no en traspasos en cuestiones, pero sí en contratos, porque a principios del mes de julio, si bien ya estaban confirmados desde hace bastante tiempo antes, fueron confirmados como fichajes Karim Benzema, proveniente del Real Madrid, obviamente libre con el pase en su poder, es decir, a coste cero, solo un contrato millonario, y también vino desde el Chelsea a coste cero N'Golo Kanté. Por eso mismo hay que decir, y este es un caso como los que mencioné anteriormente, el Al-Ittihad ha priorizado pagar contratos más que traspasos, más allá de que por Fabinho el Liverpool sí o sí quería una cifra elevada, y más allá de que el jugador tenía ofrecimientos y propuestas de otros conjuntos europeos, es decir, Fabinho tenía la chance concreta de seguir en Europa, fue el propio jugador quien le pidió a la dirigencia del Liverpool que en caso de igualdad de ofertas, no sabemos si hubo algún equipo
equipo europeo que alcanzó los 45 millones de euros, pero sí o sí Fabinho quería ir al fútbol de Arabia. Ya está bastante cerca del final de su carrera, es cierto que todavía tiene para unos años más, es una realidad, pero en definitiva Fabinho con 29 años, todavía tiene, como dije, un tiempo más, está buscando hoy ya como objetivo priorizar lo económico. Ha manifestado en alguna que otra entrevista que después tiene el deseo de jugar en la liga brasileña, por lo que uno supone que estará 2-3 años en el fútbol del Medio Oriente y posteriormente después irá rumbo a Sudamérica para jugar el Brasileirao. No habló de ningún equipo en concreto, pero ya está planificando lo que va a ser el cierre de su carrera como futbolista. Después de muchos años dorados en el Liverpool, donde consiguió, por ejemplo, ganar la UEFA Champions League, ahora le toca el turno de priorizar lo económico. Y tal como la mayoría de los jugadores que he mencionado en este video, la Liga de Arabia hoy parecería ser el primer lugar al que se puede ir. Y todavía faltan un par de semanas para que el mercado de la Liga de Arabia termine decididamente. Es cierto que la competición local ya ha comenzado y habrá que ver en definitiva si algunos de los traspasos que pueden llegar a suceder todavía con el correr de este libro de pases se hacen ahora o recién estos jugadores que pueden llegar a venir lo hacen a principios del 2024. Pero en definitiva son muchísimos los jugadores que estaban en equipos de primer nivel del fútbol europeo y que terminaron llegando a la Liga de Arabia por una cuestión más económica que futbolística en la mayoría de los casos. Hay algunas situaciones en las cuales ya están en el final de su carrera y obviamente deciden jugar allí un año o dos antes de retirarse, como es el caso de Cristiano Ronaldo, que si bien tiene un contrato millonario, está claro que está muy cerca del final, pero hay muchísimos otros que tienen menos de 30 años y que podrían tranquilamente seguir jugando en el primer nivel de Europa. Sin embargo, la llegada de CR7 a Medio Oriente al principio de esta temporada hizo que muchos se replantearon un poco qué es lo que van a hacer al final de sus carreras, y por eso mismo hoy la Liga de Arabia es un destino muy potable para muchos futbolistas de primer nivel mundial.